Como ustedes se dieron cuenta, hoy vamos a hacer más cortos, vamos a tener solo las sesiones de la mañana y vamos a tratar de terminar tipo 1:30 o por ahí, y ahí ya terminaríamos nuestra jornada. Va a haber un break, en todo caso, con un cafecito, tecito, algunas galletas para el frío y el hambre. Hoy día vamos a continuar con el argumento teleológico que estuvimos viendo en la sesión anterior o la jornada anterior de apologética, que tiene que ver con la explicación o la presencia del diseño en la creación, o en el universo, o en la naturaleza, y cómo la presencia del diseño demanda o exige la existencia de un diseñador, como la mejor explicación posible para la presencia de diseño en la creación. Entonces ustedes recuerden que hablamos del ajuste fino del universo, que es el grado abrumador con que debieron ser ajustadas las constantes y las cantidades originales en el inicio del universo, de la historia del universo, para que el universo pudiese contener vida en su evolución posterior. Pero para que eso fuese posible tenían que ser ajustadas con un grado abrumador de precisión que no es explicable, esa precisación, ese ajuste fino, ni por el azar ni por la necesidad física. No hay ninguna ley de la física conocida que explique esa precisión o ese ajuste, y tampoco el azar. Por lo tanto, la mejor explicación posible es que tuvo que ser diseñado por alguien, por una inteligencia, para que pudiese luego contener vida, y sobre todo vida inteligente. Entonces, de alguna manera el universo fue diseñado para que pudiese existir la vida inteligente. Y puesto que la única forma de vida inteligente que conocemos, aparte de todas las especulaciones de la ciencia ficción, pero la única forma de vida inteligente que conocemos en el universo es la vida humana, entonces se puede decir con bastante certeza que el universo fue diseñado para que existiese la vida humana. Y eso es simplemente sorprendente, porque estamos hablando del ajuste fino del universo. Esa idea no es una idea que viene del cristianismo, sino de la ciencia, de la cosmología, y por lo tanto es una poderosa indicación o evidencia de que hay un Dios diseñador detrás del universo, o una inteligencia diseñadora detrás del universo, como los mismos científicos no cristianos reconocen. Después vimos que no solo el universo, sino que la Tierra misma tuvo que ser ajustada en muchas constantes, en muchas características, para que también la Tierra pudiese contener la vida. El principio de mediocridad, que fue desarrollado por los filósofos de la Ilustración y posteriores, decía que la Tierra era un lugar común y corriente en el universo, y que debían haber muchísimos otros mundos donde existiese la vida inteligente, y de ahí viene la ciencia ficción, ¿no es cierto? Toda esta idea de que hay muchos mundos, la Star Wars, o viaja el Star Trek, y todas estas series famosas y películas famosas de otros mundos habitados por otras civilizaciones, otros seres inteligentes. Pero la verdad es que el avance de la ciencia y del conocimiento científico ha mostrado que las condiciones necesarias para el surgimiento de la vida son tan específicas y tienen que ser ajustadas con tanta precisión que es muy probable que no exista otro planeta en la galaxia, y probablemente en el universo, que reúna las condiciones necesarias para la existencia de la vida, porque ni el azar ni la necesidad son capaces por sí solos o por sí mismos, o los dos combinados, de producir ese tipo de planetas, como lo vimos anteriormente. Entonces llegamos hasta allí, y hoy día vamos a continuar con la tercera parte del argumento, que tiene que ver con la vida misma, el extraordinario ajuste, precisión, la extraordinaria complejidad, especificidad que la vida posee, que hace que ninguna explicación meramente naturalista a partir de la física, la química o el azar sea suficiente ni remotamente para explicar la vida, el origen de la vida y el desarrollo de la vida sobre la Tierra. Entonces vamos a partir con esto. Las condiciones que caracterizan al planeta Tierra, que ya son las que vimos, las que son necesarias para que el planeta Tierra y lo hacen apto para sustentar la vida, son necesarias, pero no suficientes para que ella surja por sí sola. Esto es muy importante. A veces usted escucha en la televisión o lee en los diarios que alguien dice: mira, encontramos un planeta con agua que se parece a la Tierra. Entonces es como una especie de fórmula.
para hacer sopa, ¿no es cierto? Agregue agua y usted tendrá una sopa. Parece que la vida para muchos es algo así, agregue agua y tendrá vida. Pero no es verdad. Vamos a ver ahora que la vida es algo tan complejo, tan extremadamente complejo, que ni siquiera existiendo un planeta como la Tierra, que reuniese todas las condiciones necesarias para la vida podría surgir allí. Porque el salto que hay entre la materia inerte, no viva, hacia la vida, es simplemente imposible de cruzar para las leyes de la física o del azar tal como las conocemos hasta hoy. Por lo tanto, son necesarias, pero no suficientes. Es decir, no es suficiente que un planeta tenga agua, o tenga todas las condiciones, una atmósfera adecuada, placas tectónicas, un cinturón protector de Van Halen que lo proteja del viento solar, todo lo que hablamos la vez anterior. Aún así la vida no surgiría, por las razones que vamos a ver a continuación. Pero antes de eso, vamos a volver a repasar algo que hemos dicho que tiene que ver con una herramienta que William Dembski, que es este señor que aparece allí, desarrolló para detectar el diseño de una manera rigurosa a partir de las observaciones y las evidencias que nos ofrece la ciencia. Entonces, esta es una herramienta para inferir diseño que consta de 3 fases. Lo primero, ustedes pueden ver ahí que hay un comienzo, ¿no es cierto? Allí está el evento que se quiere explicar, o el acontecimiento, o el fenómeno que se quisiera explicar. Y entonces es un filtro de 3 etapas, son 3 preguntas las que se le hacen al evento, al fenómeno. La primera es contingencia. Contingencia significa que podía o no podía ocurrir, era un evento que podía o no podía ocurrir, o bien necesariamente tenía que ocurrir. Si la respuesta es que no es contingente, o sea que siempre o necesariamente va a ocurrir de la misma manera, quiere decir que es una necesidad que ocurre. Si es una necesidad, inmediatamente tenemos que pensar que la explicación es una ley de la física. Por ejemplo, si uno sostiene una manzana y toda vez que la suelta de la mano cae, una y otra vez, sin que se altere el resultado, siempre el resultado es el mismo, entonces uno se da cuenta que no es contingente. Contingente sería que a veces la manzana salga para arriba, a veces salga flotando hacia allá, a veces caiga, eso es contingencia. Pero cuando siempre ocurre exactamente lo mismo, entonces sospechamos que hay una ley que explica lo que está ocurriendo. Y la ley, que es una ley de la física, hace que la manzana siempre caiga, que en este caso es la ley de la gravedad. Entonces, si se descarta la necesidad, pasamos a la segunda pregunta. Es decir, si se descarta que es una ley de la física lo que puede explicar ese fenómeno, entonces pasamos a la segunda pregunta, complejidad. La pregunta entonces, ¿el fenómeno es complejo o es simple? Por complejidad queremos decir que el fenómeno puede ser explicado por el azar o no puede ser explicado por el azar. Entonces, si el fenómeno es extremadamente complejo, de tal manera que ninguna probabilidad pudiese explicarlo por sí solo, el azar no lo pudiera explicar, entonces, bueno, si no es complejo, es azar, ¿no es cierto? Pero si es muy complejo, entonces pasamos a la tercera etapa. La tercera pregunta es especificación. ¿Por qué es posible que un fenómeno sea muy complejo? O sea, que tenga una bajísima probabilidad de ocurrir. Eso significa complejo. La complejidad tiene que ver con la probabilidad de que un evento ocurra. Si un evento ocurre con mucha facilidad, entonces estamos hablando de una baja probabilidad. Una alta probabilidad de que ocurra. Es azar, pero es de alta probabilidad. Pero, si la probabilidad de que un evento o un fenómeno ocurra es muy baja, por ejemplo, que alguien se saque la lotería. O sea, que alguien se saque la lotería es un evento de alta probabilidad. Cualquiera se la puede sacar. En un universo de 10 millones de personas, alguien se la va a sacar. Pero que yo me la saque es un evento de baja probabilidad. ¿Se dan cuenta de la diferencia? O sea, que se la saque cualquiera, hay una alta probabilidad de que eso ocurra. Pero que me la saque yo, eso es muy bajo. Pero puede ser que me la saque. Entonces, un evento de baja probabilidad no necesariamente descarte el azar. También puede ser azar. Se requiere otro elemento más para inferir diseño. ¿Cuál es? Especificación. En otras palabras, que el evento esté especificado, es decir, que corresponda a un patrón explicativo que sea independiente del evento mismo. Déjenme explicar esto. Vamos a volver al ejemplo de la lotería. Supongamos que, ya dijimos, que el que yo me saque la lotería es extremadamente remoto en probabilidades, ¿no es cierto? Una probabilidad remota. Pero puede llegar a ocurrir. Puede llegar a ocurrir. Pero ¿qué pasaría si la lotería funcionase con esta lógica? Que antes de
de que se tirasen las bolitas para determinar el número, se especificase previamente cuál es el único número que puede ganar la lotería, que en este caso es el mío, y entonces aparezca ese número. Entonces en ese caso hay un patrón independiente, se especificó que solo un número podía ganar la lotería, el mío. La probabilidad de que ese evento ocurra es extremadamente improbable, pero a la vez requiere una explicación, porque si eso llegara a ocurrir, inmediatamente uno se podría pensar, bueno, pero espera, aquí hay gato encerrado, digamos nosotros. ¿Cómo es posible que se haya dicho que ese número y salió ese número? O mejor, ¿no es cierto? Cuando usted juega las cartas, alguien va a jugar al casino y juega póker y a alguien le sale un póker de ases, es un evento remotamente probable, pero sale, a veces ocurre. Pero ¿qué pasa si una persona saca 7 manos seguidas de póker de ases? ¿Qué sospecha el casino automáticamente? Está haciendo trampa. O sea, que hay diseño, que hay inteligencia, que está provocando que las leyes del azar se alteren a favor de el que está jugando. Entonces, eso es lo que este filtro detecta. ¿En qué momento podemos decir que la especificación es lo que hace que un evento de remota probabilidad no solo sea un evento remotamente probable, sino que a la vez necesariamente tuvo que ser diseñado? Y eso es el filtro, básicamente. Entonces, esto es lo que vamos a aplicar para detectar diseño en los componentes fundamentales de la vida. Vamos a seguir. Observe con atención a este señor, que lo conoce, ¿verdad? Charles Darwin, autor de la teoría de la evolución. Este señor dijo lo siguiente respecto a su teoría. La selección natural actúa solo aprovechando pequeñas variaciones sucesivas. Esto es muy importante para entender la naturaleza de la selección natural. La teoría de la evolución, en la versión de Darwin, dice que los organismos van cambiando a lo largo del tiempo, pero van cambiando a través de mutaciones pequeñas, muy pequeñas, porque es el único camino que puede seguir la evolución, y la selección natural actúa sobre esas mutaciones seleccionando algunas y rechazando otras. Y a medida que va seleccionando esas pequeñas mutaciones se van acumulando una tras otra, hasta que finalmente una nueva especie aparece una vez que se acumularon la suficiente cantidad de mutaciones a lo largo de este proceso de selección natural. Entonces, por eso dice, nunca puede hacer un gran salto repentino, es imposible. Es decir, nunca va a ocurrir que un organismo, ¿no es cierto?, una especie que no tiene cola, por ejemplo, de un día para otro produce un descendiente que tiene cola, sino que se requiere un cambio muy gradual. Es decir, primero tiene que aparecer un pequeño vestigio de colita, después con el tiempo esa cola va creciendo y va creciendo, hasta que llega el día, después de millones de años, en que se produce la modificación completa y aparece una nueva especie que tiene cola a diferencia de la anterior. Es un ejemplo muy básico. Las variaciones que hay entre los organismos vivos son mucho más grandes que una cola, por supuesto. Estamos hablando de gigantescas variaciones. Pero según él, si existiese la cantidad de millones de años necesarias, estos cambios ocurrirían meramente por selección natural. Pero él dijo lo siguiente, entonces, nunca puede hacer la selección natural un gran salto repentino, esto es básico para la teoría de la evolución, sino que ha de avanzar por pasos cortos y seguros, aunque lentos. Si pudiera demostrarse, y esto es bien interesante de Darwin, porque Darwin, a diferencia de muchos teóricos evolucionistas actuales, propuso escenarios donde su teoría podía ser falsada. Eso es súper importante en ciencia, porque muchos científicos actuales, defensores de la teoría de la evolución, han colocado la teoría de la evolución en una posición en que no puede ser falsada, o sea que es imposible de demostrar como falsa, y eso la convierte en una teoría no científica. Las teorías científicas esencialmente tienen que ser capaces de ser falsadas. Entonces, Darwin puso escenarios donde dijo en qué escenario esta teoría sería falsada, o sea, resultaría falsa. Y lo dijo así: si pudiera demostrarse que ha existido un órgano complejo que no pudo haber sido formado por numerosas y sucesivas o ligeras modificaciones sucesivas, mi teoría fracasaría por completo. Mire, que fue arriesgado Darwin, o sea, fue mucho más arriesgado de lo que son los teóricos evolucionistas actuales. Él dijo que si se pudiera demostrar que había surgido un órgano complejo en la historia evolutiva de la vida, o del proceso de la vida, que de ninguna manera pudo haber sido formado por numerosas y ligeras modificaciones, o sea, que tuvo que surgir completo, ya terminado, ya acabado, y no a través de un proceso de sucesivas y ligeras modificaciones. Él dijo, mi teoría fracasaría por completo.
En otras palabras, mi teoría resultaría falsa. Ahora la pregunta, ¿existe algún órgano como esos? ¿Ha encontrado la biología y la investigación biológica algún tipo de evidencia de la existencia de estos órganos? Y lo sorprendente es que sí. Y no solo uno, sino cientos y miles de ellos, a nivel de la biología celular. Entonces vamos a introducirnos en este tema apasionante que es la biología celular. Michael Behe, que es un bioquímico de la Universidad de Leeds, de postdoctorado en bioquímica y en nanobiología, escribió en 1996 un libro llamado La caja negra de Darwin. En ese libro, él propone que, justamente basado en esta especie de desafío de Darwin acerca de su teoría, él propone que efectivamente la biología molecular ha descubierto evidencias contundentes sobre la existencia de este tipo de órganos irreductibles, es decir, que no pueden ser explicados como el resultado de un cambio lento y progresivo, sino que tuvieron que aparecer ya completamente terminados, funcionales, porque de otra manera no podrían haber existido, llegado a existir. Entonces, para explicar este tipo de órganos, organismos o microorganismos pequeños a nivel molecular, o máquinas moleculares, como las llama él, utiliza el concepto de complejidad irreductible, justamente a propósito de lo que dijo Darwin. Lo que dijo Darwin él lo convierte en un concepto que se puede aplicar al estudio biológico. Y dice lo siguiente: ¿qué es la complejidad irreductible? Un sistema unitario, o sea que funciona como una unidad, como un sistema integrado, compuesto de diversas piezas que interaccionan y contribuyen a la función básica, o sea que son fundamentales para que ese organismo funcione como tal, o ese sistema, y donde la eliminación de cualquiera de las piezas hace que dicho sistema deje realmente de funcionar. En otras palabras, es un sistema que si le falta alguna de sus piezas, ese sistema simplemente no puede funcionar. ¿Qué significa eso? Que no pudo surgir por evolución, porque o surgió completo o no surgió. Pero recuerde que Darwin dijo que su teoría especifica que tiene que ser a través de cambios sucesivos. O sea, para que pudiese surgir por selección natural, tendría que haber aparecido cada parte sucesivamente y en ningún momento perder la funcionalidad. Pero estos sistemas ocurre que si no surgen completos, no son funcionales. Él pone un ejemplo bien simple que nos va a ayudar a entender. Una trampa para ratones. Usted sabe, todos ustedes, bueno, la mayoría no conocerá una trampa para ratones, ¿no es cierto? Tiene una base, tiene una especie de resorte, ¿no es cierto?, que es el que genera la energía para el golpe, tiene un sujetador, tiene una barra que golpea y tiene otra barra que sostiene acá al otro lado para que esta cosa que golpea y mata al ratón esté sujeta. Es súper simple, tiene 5 partes. Pero él dice lo siguiente: una trampa para ratones es un sistema de complejidad irreductible. Porque si usted le quita cualquiera de esas 5 o 6 piezas que son muy básicas, no funciona. Piénsalo un momento. Cualquiera de esas piezas no está y la trampa simplemente no funciona. Es decir, o la trampa surgió por completo, ya terminada, o simplemente no surgió. Porque de otra manera habría sido inviable. Nunca habría cumplido su función. Entonces, él dice aquí que ese ejemplo sirve para mostrar lo que se ha descubierto a nivel de la biología molecular, las llamadas máquinas moleculares. Esto, por supuesto, de esto Darwin no tenía la más remota idea, porque cuando Darwin formuló su teoría no existía la capacidad de observar la vida a nivel microscópico. Entonces, por ejemplo, los científicos de la época de Darwin pensaban que la célula era algo así como una especie de saco de protoplasma, era una cosa muy sencilla, que tenía una especie de componentes muy elementales en su interior, una especie de compuesto químico envuelto en un saquito, en una bolsa. Y eso era la célula. Claro, en esa perspectiva era re fácil pensar la teoría de la evolución. Pero los descubrimientos posteriores demostraron que al interior de la célula existe un mundo de complejidad simplemente que desafía la imaginación. Yo no sé si alguno de ustedes estudia biología, pero se habrán dado cuenta que cuando se ponen a estudiar la célula, la cantidad de cosas que hay dentro de la célula y lo difícil que es entender cómo funciona una célula, es de una complejidad que desafía cualquier producción o creación humana. Imagínense la fábrica más avanzada, más robotizada, más compleja que existe para producir en serie algún tipo de producto. Bueno, la célula, cada célula es más compleja, más increíblemente compleja que esa fábrica.
Entonces está lejos de ser lo que Darwin y los primeros evolucionistas suponían. Pero esto se fue descubriendo mucho tiempo después que Darwin formuló su teoría. Entonces, lo que la ciencia actual, de los últimos 20 años, de la época de Michael Vigge, del año 96, vamos a hablar del año 90, 85 hacia adelante, ha descubierto un universo de complejidad asombrosa hacia el interior de la célula y de la vida. Y estas son las llamadas máquinas moleculares. ¿Qué son? Ahí tiene usted, por ejemplo, alguna... Observe esos dos objetos que aparecen a cada lado. Son máquinas, ¿verdad? Usted las mira, ¿qué está viendo ahí? Una máquina. Bueno, pero esas máquinas existen al interior de la célula. Son máquinas. Verdaderos mini robots, estos de nanotecnología, pero nanotecnología biológica, que están al interior de la célula y que son más complejos que cualquier órgano mayor. Recuerda que cuando Darwin formuló su teoría, él estaba pensando en los macroorganismos, ¿no es cierto? Las cosas que uno ve, los dedos, la mano, los ojos, la nariz, la boca, el cuello. Y él pensaba en ese tipo de órganos. Pero hoy día se sabe que los órganos que están por detrás, o sea, los que sostienen la vida a nivel microscópico, son increíblemente más complejos que los órganos mayores. Y son estos. Ahí tiene usted, por ejemplo, uno, el ATP sintetasa. ¿Quién no ha oído hablar en la clase de biología del ATP sintetasa, verdad? La molécula fundamental de la energía, que aporta energía. Y aquí tenemos este que aparece allí, que es un verdadero motor. ¿Lo ven ahí? Un motor es el flagelo bacteriano. Entonces, fíjese, son sistemas moleculares compuestos diseñados para realizar trabajos que implican interacciones mecánicas como transporte, ensamblaje, lectura y escritura. Imagínense una fábrica robotizada, exactamente lo mismo. Se requiere transportar, se requiere ensamblar, se requiere armar, se requiere llevar información y traer, se requiere un software que aporte los planos de diseño y a partir de los cuales los robots fabrican todo lo que tienen que fabricar, sea autos o lo que sea. Bueno, básicamente la célula funciona de esa manera, pero mucho, mucho más complejo y más increíblemente sofisticado. Ahí tenemos algunos de esas máquinas. El ATP sintetasa es uno, el ATP sintetasa, otro es el ADN, otro es el ARN, las polimerasas, el flagelo bacteriano, etc. Vamos a ver un caso que es realmente asombroso. El flagelo bacteriano. Es un motor fuera de borde. Literalmente es un motor fuera de borde. De hecho, los científicos que han estudiado el flagelo bacteriano, el científico que lo estudió a fondo y lo describió, porque todavía nadie ha logrado comprender exactamente cómo funciona, porque es muy complejo, pero el científico que lo descubrió y lo explicó, dijo lo siguiente: es la máquina más increíble y sofisticada del universo. Y es una máquina, pero increíblemente sofisticada, más allá de lo que cualquiera máquina que el ser humano haya podido fabricar. Primero, observen, ahí tenemos un dibujo, ¿verdad? Más o menos del flagelo. Está compuesto por más de 40 piezas diferentes, fijadas en una secuencia precisa de montaje. Esto quiere decir que cuando usted construye una máquina o arma una máquina, la máquina no se puede armar en cualquier orden, hay que armarla en la secuencia específica en que está especificado que se monte. Usted no puede montar una pieza en cualquier momento, sino que tiene que armarla en esa secuencia precisa. Si no se hace así, simplemente no se puede, se vuelve disfuncional, no funciona. Entonces el flagelo bacteriano tiene 40 piezas diferentes, más de 40. Y fíjese cuáles son estas piezas. Tiene un estator, como todo motor. Tiene un rotor. ¿Alguien sabe de motores aquí? Bueno, tiene un estator, tiene un motor, tiene una articulación en U, un eje de propulsión y una hélice. Todo lo que necesita un motor para funcionar. Y literalmente eso es lo que tiene. Si falta alguna de ellas, deja de funcionar. Pero son como 40. Pero lo más interesante, está alimentado por energía protónica. Y como todo motor, está refrigerado por agua. Tiene un sistema de refrigeración por agua para enfriarlo. Es una verdadera máquina, pero una máquina increíble. Seres humanos hasta ahora no han descubierto cómo usar la energía protónica. Pero este pequeño motor, asombroso, minúsculo, sabe cómo usar la energía protónica. Tiene la capacidad de girar en un sentido y en otro, cambiar de movimiento, para poder producir movimientos diferentes. Por eso tiene dos marchas, una adelante y otra hacia atrás. Y gira a más de 100.000 revoluciones por minuto. Y por eso alguien lo llamó la máquina más eficiente del universo. Ahora, los seres humanos nunca pensaron que en el interior de la vida, en el universo microscópico, se iban a encontrar con estas cosas tan asombrosas. Pero están allí. Entonces, vamos a pasar un video. Presta atención a esto, es súper apasionante. Este es el flagelo bacteriano.
Ahí está cómo se construye a partir de la membrana interior de la célula, de la bacteria. Cada una de esas piezas que aparece allí, que van formando como si fuera un Lego, una pieza muy específica cada una, es una proteína. Entonces, las piezas que construyen el motor son proteínas. Ahora, piensa un momento. ¿Siguió? Parece que siguió, ¿no? Ok. Eso que ustedes tienen ahí es un flagelo bacteriano. Este pequeño flagelo le pertenece a una bacteria. Y uno podría decir, en el tiempo de Darwin, las personas dicen las bacterias deben ser los seres vivos más simples del universo. Pues bien, usted puede ver que las bacterias están lejos de ser simples. Son realmente extremadamente complejas. Y este ser vivo, que es tan pequeño, tan microscópico, es increíblemente complejo. Y de hecho posee un motor, que es el motor más complejo y eficiente que existe en el universo. Muy bien. Entonces, vamos a aplicar el argumento, el filtro de Dembski, a esto que hemos visto sobre el flagelo bacteriano y las máquinas moleculares. Ahora, esta es una máquina molecular, pero en el interior de la célula existen cientos de miles de esas máquinas moleculares irreduciblemente complejas. Muchísimas. Pero esta es una de las más espectaculares. Entonces, apliquemos el argumento teleológico al origen de la vida y de las máquinas moleculares. Las máquinas moleculares de complejidad irreductible, o sea, en otras palabras, el flagelo bacteriano, a menos que surgiese con todas sus 40 piezas puestas en la secuencia de ensamblaje correcto, no serviría y no funcionaría. Sería un apéndice inútil que no le daría ninguna ventaja evolutiva a la bacteria, al contrario, le haría indefensa, porque sería una especie de apéndice que la inmoviliza y no le permite desplazarse. Para que el flagelo funcione y la bacteria pueda desplazarse con su flagelo, tienen que estar las 40 piezas en su lugar y ensambladas en la secuencia correcta. De otra manera, se vuelven disfuncionales. Entonces la pregunta es, ¿cómo surgió ese flagelo? Porque la única forma en que pudiese haber surgido es que tuvo que haber aparecido completo, como lo que es, y no parte por parte, como diría la teoría de la evolución. Entonces, las máquinas moleculares de complejidad irreductible se deben a la necesidad bioquímica. ¿Recuerden? Una explicación es que hay una ley que esté detrás explicando la necesidad. Si se descarta la necesidad bioquímica, y claramente no hay ninguna necesidad bioquímica, ninguna ley de la química que explique el que todas estas partes se ensamblen en la secuencia específica para producir un motor de extraordinaria complejidad con todas las partes que un motor requiere. Estamos hablando de una bacteria que existe en la Tierra desde hace 400 millones de años antes de que el hombre apareciese sobre la Tierra. Y resulta que la pequeña bacteria que existe 400 millones de años antes del hombre tiene un motor dentro de sí que funciona exactamente como los motores que después los seres humanos fabricarían, mucho tiempo después. Y esa bacteria ya tenía ese motor, con todas sus partes en funcionamiento. O sea, con un diseño de ingeniería extraordinario. Y ahí está esa bacteria. Entonces, no puede ser explicado por necesidad química porque no hay ninguna ley de la química que produzca motores, por supuesto, ¿no es cierto? No conocemos ninguna ley conocida de la física o la química que sea capaz de fabricar motores por sí sola. Y lo segundo, el azar. Tampoco. Porque recuerde que el azar tiene que funcionar sobre recursos probabilísticos. Y los recursos probabilísticos que la teoría de la evolución ofrece son los de los cambios pequeños y graduales. Si no ocurre a través de cambios pequeños y graduales, el azar no puede operar sobre los cambios que requiere la teoría de la evolución. Por lo tanto, los recursos son muy escasos. Y dado que el motor tuvo que surgir completo y no sucesivo y gradualmente, entonces el azar tampoco es una explicación factible para el origen del flagelo bacteriano. Entonces tenemos descartado el azar. Es un evento de alta improbabilidad, pero que no puede ser explicado sino por especificación. Claramente, cuando uno ve el flagelo, ¿qué descubre? Que está hecho conforme a un patrón independiente. ¿Cuál? El de un motor que sirva para que, fuera de borda, para que la bacteria se desplace
por el medio en el cual vive. Eso se llama patrón independiente. Por tanto, las máquinas moleculares como esta y otras muchas solo pueden ser explicadas por el diseño. Si fueron diseñadas, como parece ser, entonces tiene que haber un diseñador, una inteligencia, que diseñó estas máquinas de complejidad extraordinaria. Piense hoy día que la raza humana, con todos los avances científicos que posee y tecnológicos que posee, sería incapaz de producir una máquina tan compleja, eficiente y extraordinaria como esta. Entonces, quien creó esta máquina tiene que haber tenido un conocimiento de la física, de la ingeniería y de tantas otras cosas simplemente sorprendente. Eso apunta, por supuesto, hacia la existencia de un diseñador, un creador, Dios. Pero hay otros ejemplos. Antes de continuar con los otros ejemplos, vamos a explicar mejor un concepto que acabo de mencionar: recursos probabilísticos. La probabilidad de que un evento ocurra no solo depende, no es una probabilidad pura, infinita, sino que tiene que ver con los recursos probabilísticos que ese evento, con los que ese evento cuenta para llegar a ocurrir. Y se define así: es el tiempo y el número de ensayos necesarios para volver probable un determinado evento. Esto es súper interesante porque si, por ejemplo, ¿recuerdan cuando hablamos del ajuste fino del universo? Y dijimos que la respuesta que algunos científicos dan al problema del ajuste fino es simplemente multiplicar los recursos probabilísticos por infinito. O sea, obviamente si existieran infinitas probabilidades de que un evento ocurra, tarde o temprano ese evento va a llegar a ocurrir, porque hay infinitas posibilidades de ensayo-error hasta que surge el evento. Pero eso requeriría, en términos prácticos, que existieran infinitos universos. Obviamente, si existiesen infinitos universos, también en algún momento llegaría a existir un universo como el nuestro, que contiene la vida. De hecho, la probabilidad de que nuestro universo surja por el azar fue calculada por Roger Penrose en 1 elevado a 10 elevado a 123. O sea, un número inimaginable. Pero si el número de universos posibles fuese infinito, ese número, tarde o temprano, algún día, se alcanzaría. Lo que pasa es que no existe ninguna teoría que explique de manera coherente o comprensible la posibilidad de que existan infinitos universos. Todas las teorías que han intentado crear un escenario para la existencia de infinitos universos simplemente han fracasado. No existe la manera de explicar qué podría existir en el universo capaz de generar o producir la existencia o no en el universo, en el mundo real, capaz de producir infinitos universos. Entonces, esos son los recursos probabilísticos. Y vamos entonces a aplicar el tema de los recursos probabilísticos al origen de la vida, que es uno de los temas más complejos e indescifrables que los científicos y los biólogos, los científicos dedicados a la biología o al origen de la vida han encontrado. De hecho, es un problema tan complejo y tan inabordable que la mayoría de los científicos que se dedican a esto han abandonado todo intento de explicar el origen de la vida. Resulta simplemente que no hay ninguna manera de explicar en términos puramente naturalistas, es decir, a partir del azar y las leyes conocidas de la física y de la química, el surgimiento de la vida, y lo han abandonado, o bien han dejado que su imaginación vuele por los fértiles campos de la ciencia ficción, pero no por la ciencia real. Por eso se llama ciencia ficción. Entonces, existe para el universo el llamado límite universal de probabilidad. Este es un límite que calculó William Dembski, que fue bastante generoso. Otros científicos importantes lo han calculado con un valor inferior inclusive. Pero William Dembski, tratando de ser generoso en todo sentido, calculó el límite universal de probabilidad, que significa cuál es la probabilidad de que un evento llegue a ocurrir en este universo. Como la vida surgió en este universo, hay que calcular cuáles son los recursos probabilísticos que tiene el universo para generar vida. Ese límite de probabilidad universal de probabilidad corresponde a la totalidad de los recursos probabilísticos del universo conocido. ¿Cómo se calcula cuántos recursos probabilísticos tiene el universo? Recuerden que los recursos probabilísticos tienen que ver con la interacción de las diferentes partículas que están en el universo
y que de esa interacción que está en el fundamento de todos los fenómenos materiales, físicos y también biológicos, la interacción de esas partículas puede producir por azar o por probabilidad que ciertos fenómenos lleguen a ocurrir. Entonces, en primer lugar, hay que calcular el número máximo de partículas que contiene el universo. ¿Cuántas partículas contiene el universo? Y ese número ha sido calculado en 10 elevado a 80. Cuando decimos número de partículas no nos referimos a átomos, sino que nos referimos a partículas subatómicas, que son un montón, hay diferentes tipos de partículas subatómicas. Pero si sumáramos todos los tipos de partículas subatómicas, incluyendo fotones, electrones, neutrinos y el último bosón de Higgins, todas esas son partículas subatómicas. Si las sumáramos todas, los científicos calculan que el número máximo de partículas, materia o de energía que contiene el universo es de 10 elevado a 80. Esas partículas interactúan entre sí, se relacionan, se conectan entre sí, interactúan entre sí, para producir todos los fenómenos conocidos del universo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cuál es el número total de partículas, 10 elevado a 80. Luego, cuál es el tiempo que tuvieron estas partículas para interactuar entre sí, en toda la historia del universo. Y ese tiempo, el tiempo total del universo, que en términos de años es 13.600 millones de años, pero en términos de segundos es de 10 elevado a 16 segundos. Es decir, la entera del universo se puede contar en 10 elevado a 16 segundos de tiempo. Eso ha durado la historia del universo. Y el número máximo de interacciones físicas posibles por segundo. Es decir, recuerden que estamos, entonces tenemos segundos, tenemos partículas, y luego cuántas interacciones, como máximo, si todas estuvieran interactuando simultáneamente y a la vez, a su máxima capacidad, podrían realizar estas partículas. Y ese número máximo de interacciones físicas posibles es de 10 elevado a 43. 10 elevado a 43. Hay cálculos detrás que tienen que ver con la distancia de Planck y el tiempo de Planck, pero no lo vamos a explicar porque es un poco más complejo. Pero básicamente se calcula midiendo la menor distancia posible que puede tener una partícula de otra, y entonces el menor tiempo que demora una partícula en cruzar esa distancia para interactuar con otra. Eso se llama distancia de Planck y tiempo de Planck. Para que tengan una idea, el tiempo de Planck, que es el menor tiempo que una partícula necesita para atravesar la distancia de Planck y colisionar o interactuar con otra partícula, es de 10 elevado a menos 43 segundos. O sea, es un 0 seguido de 43 ceros y un 1. Ese es el tiempo que demora una partícula en interactuar en la menor distancia posible. Entonces, si calculamos el número máximo de interacciones físicas posibles por segundo, de 10 elevado a 43, y luego entonces, para calcular la probabilidad, multiplicamos estos tres números, ¿cuál es el resultado? El límite de probabilidad universal es de 1 en 10 elevado a 139. Ese es el límite de probabilidad universal. En el fondo, esos son los recursos probabilísticos con los que cuenta el universo para producir por puro azar o interacción química o física cualquier fenómeno o cualquier evento. Todo lo que pase por encima de ese número simplemente se vuelve imposible porque no existen recursos probabilísticos suficientes para producir ese evento en todo el universo. Una vez que entendimos este punto, vamos a entrar entonces en el apasionante tema de la vida y las proteínas, aplicando esta idea del límite de probabilidad universal para detectar si la vida pudo surgir por el azar, o pudo surgir por necesidad, o simplemente solo puede ser explicada como producto del diseño, de la acción de un diseñador. Vamos a meternos entonces en el tema de las proteínas. La base molecular de la vida, a nivel molecular, la vida, depende de las proteínas formadas por aminoácidos. Las proteínas son en realidad cadenas de aminoácidos. Los aminoácidos son como los bloques pequeños, mínimos, que se unen en una cadena y que forman las proteínas. Y las proteínas son los bloques fundamentales que conforman las estructuras en las máquinas moleculares. No sé si alguno de ustedes ha jugado al Lego. El Lego tiene un montón de bloques, ¿no es cierto? Que sí, de diferentes tamaños, que si uno los ordena puede construir diferentes cosas. Bueno, básicamente las proteínas son como los bloques del Lego. Entonces la vida funciona en base a proteínas. Las proteínas conforman las estructuras en las máquinas moleculares. ¿Recuerdan cuando vimos el flagelo que había un montón de piececitas que se iban uniendo? Esas piezas son las proteínas. Se dieron cuenta que cada pieza tiene una forma diferente. Hay piezas que tienen una forma curva, es decir, cada proteína es una pieza específica, es como una llave de cerradura. Solo sirve para la
cerradura específica para la cual fue diseñada y para nada más. Entonces, hay miles y miles de tipos de diferentes de proteínas, alrededor de 30.000 tipos diferentes de proteínas necesarias para construir todas las estructuras fundamentales de los seres vivos. Son montones de proteínas diferentes. Y piense que cada una de ellas es diferente. Y tiene una forma muy específica que es la que le permite cumplir su función dentro de la célula o de un organismo vivo. Entonces, estos bloques fundamentales son los que forman las estructuras de las máquinas moleculares. Recuerda que dijimos que el flagelo bacteriano requiere alrededor de 40 estructuras, 40 piezas, pero no significa 40 proteínas. Cada pieza es a la vez una subunidad que está formada por varias proteínas. Es como cuando usted toma una máquina y dice, por ejemplo, esta máquina requiere un motor, requiere un eje, pero el eje y el motor no son simples. A la vez ellos, a su vez, están construidos como subsistemas que requieren muchas otras partes más pequeñas para construirlos. Esas partes básicas son las proteínas. Entonces están presentes en las máquinas moleculares, las células y todos los tejidos. O sea, hay proteínas que son elásticas, hay proteínas que son rígidas para formar huesos, otras proteínas tienen diferentes características para formar la piel, para formar el pelo, para formar la retina, los ojos. Hay proteínas que construyen las enzimas, que cumplen funciones catalizadoras en el organismo, en fin. Hay infinidad de diferentes tipos de proteínas, cada una con funciones extraordinariamente específicas y precisas. Y están presentes en todos los procesos indispensables para la vida. O sea, sin proteínas no hay vida, básicamente. Son los bloques fundamentales de la vida. Ya dijimos que existen al menos de 30.000 tipos de proteínas, formadas por una combinación, y esto es súper interesante, de los 20 aminoácidos esenciales. Es decir, todas las proteínas están formadas por aminoácidos, que son bloques más pequeños, que al encadenarse unos con otros en una secuencia, permiten que se forme una proteína. Ahora, existen 20 aminoácidos esenciales, que son los que en diferentes combinaciones dan forma a todas las proteínas que existen. La verdad es que existen más aminoácidos. De hecho, en la naturaleza existen más aminoácidos que esos 20, pero la vida solo usa estos 20 aminoácidos y ningún otro. Ningún otro aminoácido presente en la naturaleza sirve para formar cadenas de proteínas. Solo estos 20 aminoácidos específicos. Pero no solo eso, súper interesante. En la naturaleza se forman a veces aminoácidos por interacciones químicas al azar. Pero los aminoácidos que se forman en la naturaleza se forman en un 50% que se definen más bien en la manera en que los aminoácidos reflejan la luz, cuando la luz impacta sobre ellos. Entonces, el 50% de los aminoácidos se dice que son virados hacia la derecha, porque reflejan la luz hacia la derecha. Y el 50% de los aminoácidos que se producen al azar son virados hacia la izquierda, porque reflejan la luz hacia la izquierda. Y eso es lo que produce el azar. El problema es que para la vida, para las proteínas, solo sirven los aminoácidos que se doblan hacia la derecha, o que se viran hacia la derecha. Los que se viran hacia la izquierda son inservibles para la vida. De hecho, si uno de esos aminoácidos entrase en una cadena proteica, la destruiría. Entonces, el gran problema es que para que surja la vida, tienen que estar solo presentes aquellos aminoácidos que sirven para la vida, porque si llegara a interactuar o a reaccionar y se uniese a un aminoácido de los que se viran hacia la izquierda, entonces la vida sería inviable. Interesante, ahora esto no tiene nada que ver con política, no tiene nada que ver, así que nadie saque conclusiones políticas de hacia dónde se viran los aminoácidos. Muy bien. Fíjese bien, ¿cómo describimos los aminoácidos? Los aminoácidos son como letras y las proteínas como las palabras que se pueden formar con ellas. Imagínense que la proteína es una palabra y el aminoácido es la letra. ¿Cuántas letras tiene nuestro alfabeto? ¿Alguien sabe? Profesores de lengua. Depende del idioma, ¿no es cierto? Pero 26 o 27, por ahí. Letras o símbolos. Con esas letras se pueden formar todas las palabras, no solo de nuestro idioma, sino de muchos otros idiomas. Con esas mismas letras. Entonces uno puede formar millones de palabras distintas, o miles, no millones, pero cientos de miles de palabras distintas con solo 26 letras. Los aminoácidos son 20, es como un alfabeto. Y las diferentes combinaciones de esos aminoácidos forman las palabras que son las proteínas. Solo que las proteínas son palabras hiperlargas. No son como las palabras que son cortitas, no son de 10 o 12 letras, sino que son hiperlargas.
pero en todo caso la combinación de estos aminoácidos forma las proteínas. La secuencia específica de los aminoácidos, o sea, la secuencia en que se ordenan estos 20 aminoácidos, no es indiferente, sino que es vital para que se formen las proteínas. Permite que la proteína formada se pliegue sobre sí misma de forma correcta, otorgándole su estructura tridimensional que caracteriza su funcionalidad, estructura enzimática, etc. ¿Qué quiere decir esto? Las proteínas son estructuras tridimensionales, son volúmenes tridimensionales con formas muy específicas, por eso decía que son como llaves de cerradura, que tienen que encajar y funcionar de una manera específica, si no, no funciona. Para que una proteína adquiera esa forma específica, que es la única que sirve, tiene que crearse una cadena de aminoácidos que sea capaz de doblarse sobre sí misma y producir una proteína. El problema es que no todas las cadenas de aminoácidos tienen esa capacidad. Solo aquellas que tienen esa capacidad constituyen proteínas. Pero cualquier cadena de aminoácidos, en cualquier orden, al azar, no tiene la capacidad de doblarse sobre sí misma. Entonces, es una cuestión extremadamente especificada. Recuerden que hablamos de la especificación como ejemplo del diseño. Es decir, solo hay un tipo de cadenas que son las que se doblan, y todo el resto no se dobla. O sea, las 30.000 proteínas existentes son una posibilidad pequeñísima entre los millones de otras posibilidades en que los aminoácidos pudieran ordenarse. Pero solo esas 30.000 son las que se doblan para producir proteínas funcionales. Eso hace que el tema del origen de una proteína sea extremadamente complejo. Porque si no está la secuencia precisa de aminoácidos, la proteína no podría formarse. De hecho, la célula tiene mecanismos de protección. Cuando la célula detecta que un aminoácido se introdujo en el lugar equivocado de la proteína, la proteína se disuelve, se destruye y se vuelve a formar una nueva. Porque no va a servir. La cuestión es cómo se forman las proteínas, que son los bloques fundamentales de la vida. Recuerda, sin proteínas no hay vida. ¿Pero cómo se forman las proteínas? ¿Se forman por azar? No. El mecanismo de producción de proteínas es probablemente el mecanismo más complejo que existe en el universo. Para formar una proteína, es una cosa tan compleja, formar una proteína, que se requiere un elaboradísimo mecanismo. Y ese mecanismo es el que vamos a ver a continuación. Las proteínas son ensambladas en los ribosomas, dentro de las células, siguiendo las instrucciones genéticas específicas del ADN en un proceso llamado traducción. Estamos haciendo una clase de... Javi, vamos a ver el video. Vamos a ver un video que nos explica. Con animación por ordenador podemos... Está en español de España. Con animación por ordenador podemos entrar en la célula para ver este asombroso sistema en acción. Después de entrar en el núcleo de la célula, vemos las hebras del ADN bien enrolladas. Son las bibliotecas de instrucciones necesarias para construir cada proteína en un organismo. En un proceso conocido como transcripción, una máquina molecular desenrolla primero una sección de la hélice del ADN para exponer las instrucciones genéticas necesarias para ensamblar una molécula específica de proteína. Otra máquina copia luego estas instrucciones para formar una molécula llamada ARN mensajero. Cuando se ha completado la transcripción, la delicada hebra de ARN lleva la información genética a través del complejo de poros del núcleo, el regulador de tráfico adentro y afuera del núcleo. La hebra de ARN mensajero se dirige a una fábrica molecular en dos partes llamada ribosoma. Después de fijarse con seguridad, comienza el proceso de traducción. Dentro del ribosoma, una cadena de montaje molecular ensambla una cadena de aminoácidos secuenciada de una manera
específica. Estos aminoácidos son transportados desde otras partes de la célula y luego son ensamblados en cadenas a menudo de cientos de unidades de longitud. Su orden de secuencia determina la clase de proteína manufacturada. La cadena se transporta desde el ribosoma a una máquina con forma de barril que ayuda a doblarla en la forma precisa y crítica para su función. Después que la cadena queda doblada como proteína, es liberada y conducida por otra máquina molecular al lugar exacto donde se la necesita. Entonces, como ustedes pueden ver, es una cosa asombrosa cómo se producen las proteínas. Las proteínas no se producen por el azar, remotamente, ni tampoco por meras conexiones químicas, porque la secuencia en que los aminoácidos tienen que ser ordenados es tan específica que ni el azar ni ninguna mera interacción química puede producirla. Para formar una proteína se requiere de la información que está contenida en el ADN. El ADN contiene los planos para fabricar todas las proteínas. Los planos, la biblioteca de información donde están los planos para fabricar todas las proteínas existentes. Pero el ADN por sí mismo es inerte, no es capaz de producir proteínas. Se requiere un proceso muy complejo de producción que traduce la información que está en el ADN y la traduce y la convierte en información que las máquinas moleculares de la célula la pueden entender, pueden leer para fabricar la secuencia de aminoácidos. Ustedes saben que, vamos a seguir adelante con el video. No sé si está esa información aquí. No sé si está más adelante, pero bueno. Cada proteína está el ADN, la cadena de ADN, la fibra, ¿vieron esa estructura helicoidal que es el ADN? El ADN está compuesto por segmentos. Cada segmento contiene una cantidad de información para producir una proteína. Cada segmento que contiene la información para producir una proteína es un gen. Entonces un gen es un segmento del ADN que contiene la información para fabricar una proteína específica. Esos son los genes. Ahora, la cadena de proteínas o la cadena de aminoácidos más simple que se requiere para fabricar una proteína funcional es de 150 aminoácidos. O sea, la proteína más simple, más básica que se conoce, está compuesta por 150 aminoácidos, o sea, una cadena larguísima. Pero hay cadenas que tienen miles de aminoácidos, proteínas que están formadas por cadenas muy largas de aminoácidos. Entonces, el ADN contiene la información. ¿Cómo la contiene? Almacenada en sus bases. En las bases del ADN contiene la secuencia específica. Cada 3 nucleótidos, que son las bases del ADN, se especifica un aminoácido. 3 nucleótidos del ADN especifican un tipo de aminoácido específico. Entonces, el ARN mensajero, ¿qué hace? Copia la información del segmento del gen que está en el ADN y la traslada a otro lugar, que es el ribosoma, y allí entonces otro ARN, que es el ARN traductor, se fija el ARN mensajero y transforma la información del ARN mensajero en información química que otras máquinas moleculares pueden leer para adosar. ¿Recuerdan que había una máquina que venía por debajo y adosaba un aminoácido? Eso es lo que hace. La información se convierte en información química y la máquina molecular la lee y traslada el aminoácido correcto y lo fija para formar la cadena exacta que se requiere para formar una proteína. Y después esa, por otras máquinas moleculares muy complejas, es trasladada a otra máquina donde se dobla y finalmente adquiere la forma precisa que requiere para la función que el organismo está demandando. Esa es la única manera en que se produce una proteína. No conocemos otra manera en producir una proteína. O sea, se requiere toda esta extraordinariamente compleja estructura de funcionamiento para producir proteínas. Pero si las proteínas son en los bloques fundamentales de la vida, ¿cómo surgieron por primera vez?
sin esta eficiente y extremadamente compleja maquinaria de producción de proteínas? Esa es la pregunta que no tiene solución, que no tiene respuesta. Entonces, mire lo que dice, lo que vamos a hacer a continuación es aplicar el filtro de Dembski a esto que hemos visto. Aplicando el filtro de Dembski. El azar podría producir una proteína o una cadena de ADN. El ADN es la cadena de nucleótidos que contiene la información. Hay un sistema muy complejo de traducción y de traslado que hace que esa información se convierta finalmente en una proteína. Ahora, ¿puede el azar producir, simplemente el azar, puede producir una cadena de proteína o una cadena de ADN, que son los dos elementos fundamentales que se requieren para la vida? Veamos, apliquemos el límite de probabilidad universal. Las probabilidades de obtener una proteína modesta, más básica, de 150 aminoácidos por azar, es menor que el límite universal de probabilidad. Es decir, aquí hay diferentes equipos científicos que se han dedicado a hacer estos cálculos. Todos más o menos tienen los resultados similares en diferentes universidades. Están los papers publicados en las revistas científicas más importantes. Pero lo interesante es que de modo más conservador, o sea, en el modo más conservador posible respecto al límite de probabilidad universal, se ha calculado que la probabilidad de que el azar produzca una sola proteína en el universo es de 1 elevado a 10 en 169, que supera el límite de probabilidad universal de los recursos probabilísticos del universo. ¿Y por qué este número? Y este número está calculado de la siguiente manera. Está suponiendo que todo el universo, durante toda su historia, fue una sopa química, porque así lo llaman o el caldo químico, que hacía posible el surgimiento de una proteína, lo cual por supuesto no es cierto, porque obviamente no. En la realidad, la sopa o el caldo químico donde debieron haber surgido las primeras proteínas tiene una ventana de tiempo muy breve, de alrededor de entre 10 y 50 millones de años, en algunos espacios muy acotados de la historia de la Tierra. O sea, los recursos probabilísticos realmente eran mucho menos. Pero si todo el universo hubiera conspirado, hubiera sido ese caldo químico que supuso Darwin al principio, en el cual pudo surgir la vida, aún así la vida no habría surgido porque no habría sido capaz de producir una sola molécula de ADN o una sola molécula proteica necesaria para la vida. O sea, desde el punto de vista probabilístico es imposible. No podían surgir las proteínas, ni siquiera una. Ahora, se ha calculado, para que tengan una idea, la célula más simple que se conoce, el organismo unicelular más sencillo, más simple que se conoce, está formado por 250 proteínas. O sea, para formar una célula funcional se requieren 250 proteínas funcionales. Pero resulta que el universo, solo dejado a sus recursos probabilísticos, no habría sido capaz de producir una sola proteína funcional por el azar. Por lo tanto, el azar no es una explicación para el surgimiento de la vida. Este señor Darwin decía que, imaginaos, decía él, una especie de sopa primitiva que contuviese los fosfatos, las sales y todos los elementos necesarios para la vida, y entonces, bombardeada por rayos ultravioleta, habría surgido por el azar, la vida habría empezado a organizarse y surgido por el azar. Pero la verdad es que no. De hecho, hay un famoso experimento de Stanley, allá en el año 50 y tanto, que reprodujeron en condiciones de laboratorio la supuesta atmósfera primitiva de la Tierra y esa especie de caldo primordial de donde debió haber surgido la vida, y lo bombardearon con rayos ultravioleta y efectivamente lograron producir algunos aminoácidos. Pero para que la vida surgiera se requeriría un tipo especial de atmósfera que después la investigación científica ha descubierto que no existió nunca en la historia de la Tierra. Pero bueno, suponiendo que hubiera existido, produjeron algunos aminoácidos. Pero recuerden, los aminoácidos a veces se producen en la naturaleza por meras reacciones químicas. Pero otra cosa es que se enlacen para formar proteínas funcionales. Y puesto que los aminoácidos que se forman en la naturaleza son de los dos tipos que hablamos, y luego tienen que unirse, bueno, considerando todos esos factores, los científicos metieron todo esto y calcularon la probabilidad, y realmente ni todos los recursos probabilísticos del universo son suficientes para generar una sola proteína funcional. Y recuerden que los seres vivos no solo requieren una, requieren
30.000 proteínas funcionales para existir, hasta el grado de complejidad que muestran en la actualidad. Así que este es un problema sin solución. Se han intentado muchas soluciones posibles. Primero surgió el ADN, o primero surgió la proteína, o qué fue primero. Hay toda una discusión ahí. ¿Qué fue primero, la proteína o el ADN? Porque el problema no es la proteína y el ADN, es ensamblarlos. Es que ¿cómo podría el azar crear un ADN que fuera equivalente a una proteína? Y luego ensamblarlo de manera que la información que está en el ADN produzca proteína. Ahora, lo más vital respecto a la vida, lo que se sabe hoy, es que la vida surge de la información que está en el ADN. ¿Y la información del ADN de dónde vino? ¿De dónde vino la información que está en el ADN? Que es la que contiene los planos para formar todas las estructuras fundamentales de la vida, que son las proteínas. Entonces, no se puede explicar por azar. Entonces, la segunda pregunta, pasamos a la segunda etapa del filtro. ¿Se puede explicar por necesidad bioquímica? Pero lo que se ha descubierto es lo siguiente. Algunos, por ejemplo, dicen que las reacciones químicas a veces producen estructuras ordenadas, como por ejemplo los cristales de nieve o cualquier tipo de cristal, que son estructuras ordenadas. Entonces la necesidad química solo puede formar estructuras en secuencias periódicas y repetitivas. Esta es la diferencia. Cuando están actuando las leyes de la física, produciendo estructuras, las estructuras que producen las leyes de la física son periódicas y repetitivas. Es decir, es como si usted escribiera un libro con una sola palabra. Imagínese una palabra, no sé, la palabra hola. Un libro, todo no dice nada. O sea, es una estructura, es ordenado, pero no contiene mucha información. Entonces, las leyes de la física y de la química, cuando trabajan para producir estructuras ordenadas, como por ejemplo aquí un polímero, que es una formación cristalina, de todas maneras, lo que producen son estructuras que contienen muy poca información. Pero la vida contiene muchísima información. Entonces, las leyes de la física y la química no pueden producir estructuras con información. Por eso, y esto es súper interesante, cuando los científicos investigaron la estructura del ADN, que es la molécula que contiene toda, la macromolécula que contiene toda la información necesaria para la vida, descubrieron algo súper interesante. Esta es una historia apasionante, en su libro La firma en la célula, no se llama el autor, ahí me voy a acordar del autor, pero se describe en el libro La firma en la célula la historia de cómo Watson y Crick descubrieron o dilucidaron la estructura fundamental del ADN. Es súper apasionante. Pero una de las cuestiones fundamentales que descubrieron y que resultaba asombrosa es que para que una molécula pueda contener información, y toda la información que se requiere para la vida, tenía que ser neutra desde el punto de vista químico. ¿Por qué neutra? O sea, quería decir que porque al ser neutra desde el punto de vista químico era capaz de ordenar. Recuerden que el ADN está formado por 4 bases nucleótidas. Y esas 4 bases tienen que poder combinarse en todas las posibilidades para contener información. Si hubiera afinidad química entre ellas, siempre se unirían de la misma manera y no podrían llevar información. Entonces, el ADN es una macromolécula cuyas bases que llevan la información no tienen afinidad química entre sí. O sea, no está construido por necesidad química. ¿Se dan cuenta? No hay ninguna ley de la física y la química que obligue a que las bases del ADN se ordenen en la forma en que se ordenen. Y por esa razón, porque es neutro desde el punto de vista químico, es capaz de contener la enorme cantidad de información que contiene para formar la vida. De manera que la química no puede explicar la molécula de ADN. Entonces, ni el azar ni la química pueden explicar la molécula de ADN. ¿De dónde surgió entonces? Con toda la información además que contiene para formar proteínas. Entonces, la necesidad no lo puede explicar. Y lo tercero, presenta especificación, o sea, se ajusta un patrón independiente. Claro, observen, las proteínas conforman un patrón independiente para el ADN. En otras palabras, hay una correspondencia biunívoca entre la proteína y el ADN, ¿no es cierto? La proteína secuencia los aminoácidos de la misma manera en que el ADN especifica en qué se secuencia. Hay un patrón independiente. La proteína es el patrón independiente del ADN y el ADN, a su vez, es el patrón independiente de la proteína. Y eso es asombroso. ¿Cómo pudo la naturaleza por sí sola generar esto? ¿Se da cuenta? Entonces, la proteína es una estructura cuaternaria. El ADN, ahí está la flecha hacia allá, requiere máquinas proteicas para ser replicada. Es decir, la información que está en el ADN, si usted tuviese una molécula de ADN pura, esa molécula por sí sola no puede generar una proteína.
Requiere un complejísimo mecanismo de interpretación, de traducción, de transporte, muchas máquinas moleculares que trabajan para convertir esa información en una proteína. Lo vimos recién en el video, ¿verdad? Entonces, observe que esa estructura interpretativa es lo que permite que la información del ADN corresponda a la de la proteína. La proteína requiere ADN para ser construida, yo lo vi. Entonces el ADN es el patrón independiente que determina las proteínas, y las proteínas son el patrón independiente que determinan el significado del ADN. Entonces existe una correspondencia biounívoca, 1 a 1, en un determinado par gen-proteína. Es decir, cada proteína corresponde a un gen. La pregunta es, ¿existe alguna explicación naturalista para este fenómeno? Recuerden, y aquí hay algo súper interesante que pocas personas comprenden respecto a cómo funciona la evolución, en la teoría de la evolución. La teoría de la evolución requiere que este mecanismo esté presente para que haya evolución. La teoría de la evolución no explica el origen de la vida, solo explica el mecanismo por el cual la vida se desarrolló. Pero la vida, para que haya evolución, tiene que ya existir este mecanismo, que es el mecanismo de herencia. Porque sin este mecanismo, ¿cómo podrían las mutaciones traspasarse de un progenitor a sus descendientes? Es este complejísimo mecanismo lo que hace que las mutaciones puedan trasladarse a los descendientes y heredarse a los descendientes. Pero si no existe este extraordinariamente complejo mecanismo, si ya no está en existencia, no puede haber evolución. De manera que aún la evolución descansa sobre la extraordinaria complejidad de la vida, que no puede ser explicada tampoco por la teoría de la evolución. Así que a veces las personas creen que la teoría de la evolución explica el origen de la vida, pero no lo explica. La teoría de la evolución explica el origen de los seres vivos, de la diversidad biológica, pero no explica el origen de la vida. Las teorías del origen de la vida se llaman teorías de la abiogénesis, pero ninguna teoría de la abiogénesis ha sido capaz de explicar ni remotamente el origen de la vida. Es tan desesperante el problema que Francis Crick, ganador del premio Nobel, quien descubrió la estructura fundamental del ADN, o reveló o dilucidó la estructura fundamental del ADN, y que además se declaraba ateo, y naturalista y ateo, como no se daba cuenta que no había ninguna manera de explicar el origen de esto, propuso la teoría de la panspermia, o sea que la vida fue creada y traída a la Tierra por seres extraterrestres. Ahora, uno puede creer lo que quiera, pero eso no es más que trasladar el problema. Ahora, ¿cómo surgió la vida ya en ese otro planeta? O sea, el problema lo trasladamos, porque esos seres también tuvieron que surgir en algún momento. El problema es que no hay respuesta. Y Francis Crick se dio cuenta que no había ninguna manera de explicar el origen de la vida. Entonces, es súper interesante entender eso. Por eso, la síntesis neodarwinista, que es la versión actual de la teoría de la evolución, lo que dice es que las grandes mutaciones no se producen a nivel macro del organismo, o sea, no es que se producen porque uno nació con un dedo más largo y entonces eso se le heredó a sus descendientes, sino que se producen a nivel genético. Porque lo único que se hereda a los descendientes son las mutaciones que se producen a nivel del genoma, de la estructura del ADN. Y no de cualquier estructura de ADN, de cualquier célula del cuerpo, sino solamente las células reproductoras. Obviamente, no sirve de nada que mute una célula de mi cuerpo que no es capaz de reproducirse. Es decir, solo las mutaciones que ocurren en las células reproductoras, es decir, en el óvulo femenino y el espermatozoide masculino, son las que producen herencia y por lo tanto intervienen en las mutaciones y son las cuales trabajaría la selección natural, en la teoría de la evolución. ¿Se entiende? Entonces es un problema hiper complejo. El problema es que no hay forma de explicar el origen de esa estructura extremadamente compleja que es la que permite la transmisión, la herencia y la reproducción de la vida. Entonces, volvemos al argumento teleológico. ¿El origen de la vida se debe a la necesidad bioquímica, el azar o al diseño? Esas son las tres opciones. Vimos que el origen de la vida no se debe a la necesidad física ni al azar. No hay suficientes recursos probabilísticos en todo el universo para generar ni siquiera una proteína funcional, mucho menos una cadena de ADN, y mucho menos todas las máquinas moleculares que se requieren para unirlas y hacerlas funcionar juntas. En segundo, tampoco no se debe a la necesidad física, porque repetimos, no hay ninguna ley de la física que explique que las proteínas se organicen de la manera en que se organizan
o el ADN se organiza de la manera en que se organiza, porque recuerda que dijimos que para que las proteínas se organicen de la manera en que tienen que organizarse, las cadenas de aminoácidos tienen que ordenarse, la información para que ese orden se produzca tiene que ser químicamente neutra. Necesariamente tiene que ser químicamente neutra. Y el ADN, por lo tanto, es químicamente neutro y no pudo haber sido, por lo tanto, producido por ninguna necesidad química. Y por lo tanto, hay solo una explicación que queda, y es que el origen de la vida, o la vida misma, se debe al diseño. Y claramente uno puede ver ahí que hay diseño, hay inteligencia. Funciona literalmente como funciona la información, se traslada la información desde un computador hacia una fábrica, por ejemplo, robótica. En el mundo de la computación uno tiene tres niveles, ¿verdad? Tiene un nivel de software puro, tiene un nivel en que ese software se compila en un lenguaje más básico, y finalmente eso se traduce a un lenguaje de máquina que las máquinas pueden entender. Exactamente así funciona la información en el ADN. El ADN es el nivel de software más alto, y después el ARN mensajero es un nivel de intercambio que traduce eso, lo compila a un lenguaje más básico, y finalmente el ADN traductor lo convierte en lenguaje de máquina, que las máquinas moleculares de la célula lo pueden entender y aplicar. Entonces, esto es más o menos, de esto se trata la complejidad extraordinaria de la vida, que aparentemente solo puede ser explicado o atribuida a un diseñador. Súper interesante, el filósofo ateo más importante del siglo XX, que se llamaba Anthony Flew, más importante porque fue el más sofisticado, el más profundo, el más complejo de todos, el más elaborado de todos los filósofos ateos. Al final de su vida, él había dicho en uno de sus libros que si alguna vez le presentaban evidencia suficiente para descartar el ateísmo y creer en la existencia de un Dios, él lo iba a hacer. Pero que hasta ahora nadie le había presentado ningún tipo de evidencia lo suficientemente fuerte como para que él abandonase el ateísmo. Pero él había dicho que lo iba a hacer. Y como estos son descubrimientos recientes, que recién empezaron a salir a luz a fines de los años 90, cuando él fue confrontado con estas evidencias que han aparecido en la biología, ¿qué creen ustedes que hizo? Abandonó el ateísmo y escribió un libro que se llama Dios existe. Tan convincente y tan potente le pareció todo esto a este señor Anthony Flew. Así que terminamos aquí esta parte del argumento teleológico y vamos a dejar unos 10 a 15 minutos para preguntas y respuestas. ¿Cómo se llama? Anthony Flew, se escribe F-L-E-W. Anthony Flew murió hace unos 5 años atrás. Bien, preguntas. Aprovechen ahora. Sí. Ponte en pie para que te escuchen. Básicamente no es nada muy de otro mundo, es que yo falté a la apologética pasada y bueno, vi el video de la apologética pasada y usted explicó habló de la necesidad, la probabilidad y también el diseño, que son como las tres posibilidades que hay. Claro. No sé si podría como explicar un poco más el tema de la necesidad, que ese me cuesta entenderlo. Okay. La necesidad significa que un evento a nivel físico se repite siempre de la misma manera. Cuando nosotros tenemos un evento que siempre se repite de la misma manera, por ejemplo, supongamos que yo tirara una moneda al aire. Si está actuando el azar, y la probabilidad debería caer a la larga en un 50% de veces por cara y un 50% de veces en serio, a la larga, si lo tirara muchas veces. Esas son las leyes de la probabilidad. Pero supongamos que yo tire la moneda y cayera siempre del lado de la cara y nunca del sello. Entonces ahí yo sospecho que no es el azar lo que está actuando, sino que hay alguna necesidad. Es decir, hay una ley de la física, una ley
que obliga a que la moneda caiga siempre por ese lado. Por ejemplo, que la moneda por el lado de la cara alguien le haya puesto más peso. Eso haría que la moneda siempre cayera por un lado y no por otro. Pero eso es porque es una ley de la gravedad que está actuando allí. Entonces, cuando yo observo que un evento, fenómeno de la naturaleza en el mundo físico se repite constantemente, sin variación, siempre es el mismo, entonces estoy hablando de necesidad. Hay una necesidad física de que eso ocurra. Hay una ley física que causa, ¿no es cierto?, que ese evento siempre ocurra de la misma manera. Puede ser una ley, ¿no es cierto?, cualquier ley, una ley de la física, la ley de la gravedad, la segunda ley de la termodinámica, la primera ley de la termodinámica, en fin, hay tantas leyes en la física. Eso significa necesidad. O bien, por ejemplo, a nivel químico, la necesidad química significa que ciertas moléculas tienden a enlazarse con unas moléculas y no con otras, a reaccionar químicamente de una manera determinada. Eso es necesidad química. Por eso dijimos que el ADN, la manera en que se ordenan los nucleótidos, las fases del ADN, no es química, no está determinada por ninguna necesidad química, sino que es simplemente especificada con absoluta neutralidad química, porque de otra manera no podría contener información. ¿Entienden? ¿Por qué? Ustedes saben que son 4 bases, ¿no es cierto?, diferentes. Las bases nitrogenadas son 4. Esas 4, si hubiera afinidad, supongamos que hubiera afinidad química entre ellas, entre la primera y la segunda, y entre la tercera y la cuarta, ¿qué pasaría entonces? Que siempre se unirían la primera con la segunda y la tercera con la cuarta, la primera con la segunda y la tercera con la cuarta, y nunca se unirían entre ellas. Eso significaría que el ADN seguiría una secuencia siempre, una secuencia repetitiva, iterativa, siempre la misma. Por ejemplo, ABCD, 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 ABCD. Porque eso es, y ahí yo detectaría que está actuando una ley de la química. Pero cuando yo observo el ADN, veo que la secuencia en que se ordenan las bases no tiene ninguna relación entre ellas. Puede ser AAC, AABDD, cualquiera. Y eso hace que el ADN sea extraordinariamente capaz de contener muchísima información. Neutralidad química. Y se ajusta a un patrón independiente, que es la necesidad de producir una proteína. O sea, da la casualidad que justamente esa secuencia especifica una proteína. ¿Podría ser también de las 4 bases, sí, entre ellas, entre sí, todas tengan afinidad química? No tienen, ese es el punto. Porque si tuvieran, se unirían siempre de la misma manera. Y el ADN exige, te voy a poner con el ejemplo de las letras. Imagínate que cada una de esas bases sea una letra. Y que nosotros tenemos 4 letras, A, B, C, D, E. Son las 4 letras. De hecho, se nombran por letras. A, B, C, D, E. 4 letras. Supongamos que esas letras tuvieran afinidad química entre ellas. Por ejemplo, que la A y la B siempre se ligan. Esa es afinidad química. Pero la A y la C nunca se ligan. O sea, tienen rechazo. Se rechazan químicamente. Entonces, ¿qué significaría eso? Que si yo las pongo a trabajar juntas, siempre la A y la B se van a unir. Pero nunca la A y la C se van a unir. ¿No es cierto? Entonces, cuando yo observe la cadena, ¿qué voy a ver? Un montón de A y B pareadas y un montón de C y D pareadas, pero nunca una A con una C o una A con una D. ¿Por qué? Porque hay afinidad química o rechazo químico. Las bases nitrogenadas del ADN no tienen ningún tipo de afinidad ni de rechazo químico, son neutras las unas con las otras. Eso permite que se puedan ordenar en cualquier secuencia, igual como las palabras. Porque si tú no pudieses poner las letras de una palabra en cualquier secuencia, no podrías formar muchas palabras. Si la A y la B siempre se unieran, solo podrías formar palabras con AB, AB, AB. Pero tú tienes palabras con AC, con AE, ¿se entiende? Entonces, para eso se requiere neutralidad química. Y eso es precisamente lo que caracteriza el ADN. Pero lo interesante, y ahí viene la especificación, es que esa neutralidad química, el ADN en sí mismo no la necesita. ¿Para qué? Si el ADN no es una molécula consciente, es una molécula inerte de materia. Pero lo extraordinario es que esa flexibilidad química, neutralidad química, es fundamental para que el ADN pueda especificar una proteína. ¿Entienden? Una pregunta. Quiero leer acerca del flagelo bacteriano, que es recurrente cuando uno habla de máquinas moleculares y de complejidad reductible. Dice: los científicos consideran que este argumento, el argumento de que el flagelo bacteriano es una máquina de complejidad reductible y que por lo tanto refuta la teoría de la evolución, ha sido refutado a la luz de investigaciones que datan desde 1996.
Por ejemplo, señalan que se ha descubierto que el cuerpo basal del flagelo es muy similar al sistema de secreción tipo 3, STTT. Esto es cortito, ya termino. Una estructura con forma de aguja que gérmenes patógenos como la salmonela y la Yersinia pestis usan para inyectar toxinas a células eucarióticas vivas. Sobre esta base, Kenneth Miller menciona que las partes de este supuesto sistema de complejidad irreductible poseen sus propias funciones previamente. O sea que nosotros sabemos que las partes que componen el flagelo bacteriano, sin estar el flagelo bacteriano completo, podrían servir para otros propósitos y por lo tanto están justificados bajo el modelo de la selección natural. Bueno, esa es una objeción que justamente el señor Kenneth Miller hizo a la posición de Vigil. Vigil respondió, en todo caso, está respondido en su libro La caja negra de Darwin. Y Vigil responde de la siguiente manera. Él dice, el problema con esa presentación de Kenneth Miller es que es falsa, porque simplifica demasiado el escenario en cómo se produce o se genera un flagelo bacteriano que tiene que ver con la secuencia de ensamblaje. Entonces, imagínese, dice usted, que uno pudiera, por ejemplo, si uno tiene una bicicleta, y después al lado tiene una motocicleta, y más allá tiene un auto, y por acá tiene algo más avanzado que un auto, en fin. Uno compara y uno ve que hay varias cosas que son similares. La bicicleta, por ejemplo, tiene 2 ruedas, y la motocicleta tiene 2 ruedas. Entonces uno podría suponer que la motocicleta es la evolución natural de la bicicleta. O sea que dado el suficiente tiempo, ¿no es cierto?, la bicicleta pudo evolucionar en motocicleta. O bien, uno podría suponer que la rueda de la motocicleta o de la bicicleta en realidad puede funcionar como otra cosa en otro sistema mecánico. Por ejemplo, puede funcionar como una polea o puede tener otras funciones en otras máquinas. Y es verdad. Pero la cuestión, dice él, no es si esa rueda puede tener una función diferente en otro sistema mecánico distinto, porque de hecho la tiene, pero de ahí uno no deduce o no infiere que esa rueda evolucionó de otro sistema mecánico. La cuestión es la estructura de montaje, la manera en que las partes se arreglan, y en el caso del flagelo bacteriano es absolutamente distinto a la forma en que se arreglan en estos otros organismos. Entonces, él dice, es cierto, dice, cada parte del flagelo puede ser desmontada como una estructura distinta, pero eso puede pasar con cualquier máquina que los hombres construyen. La pregunta es cómo llegaron a ensamblarse de la manera correcta, que es absolutamente un diseño independiente, un patrón de diseño diferente al de los otros organismos, para formar este flagelo. Entonces, porque él dice, uno puede tomar, supongamos que yo entro a un taller mecánico y en ese taller mecánico estén desordenados una rueda por aquí, un motor por allá, no sé, o cualquier tipo de elementos por un lado y por otro, y que de repente un enorme terremoto sacude el lugar y entonces por acción del azar o por no sé qué otra fuerza se une la rueda con el motor y aparece una motocicleta. Podría ser, ¿no es cierto? Pero la verdad es que uno encontraría que ese escenario es extremadamente improbable. El problema, dice él, es que cuando uno observa el flagelo bacteriano, lo que uno ve son un montón de máquinas que pueden ser que aisladamente tengan funciones distintas en otros lugares, pero ensamblarlas de la manera correcta para formar un todo funcional, eso es una cosa totalmente distinta, y no hay ninguna teoría evolutiva, dice él, ninguna explicación evolutiva, porque el tipo se dio el trabajo de buscar en todos los artículos científicos escritos hasta la fecha y hasta el día de hoy, y nadie ha sido capaz de explicar cómo se estructuraron y se montaron de la secuencia específica correcta para formar el flagelo bacteriano. Así que no hay ninguna explicación evolutiva para el origen del flagelo bacteriano. Uno también podría suponer en el ejemplo de la trampa para ratón que la base de la trampa se puede usar con otros fines. Pero la pregunta es cómo se armaron todas juntas y cayeron todas en el lugar preciso para formar la trampa completa. Esa es la pregunta. No si pudieran tener otras funciones, porque obviamente cada una de las partes de la trampa podría tener otras funciones. El resorte puede servir para otra cosa, en otro contexto. Pero el punto es cómo se armaron todos para formar esa estructura. Otra cuestión que siempre dice es que nosotros, como no podemos explicar desde el punto de vista científico con un modelo que nos permita explicar completamente el fenómeno, entonces metemos a Dios como una explicación auxiliar, y es un argumento desde la ignorancia y por lo tanto el Dios es Dios así. Claro, pero precisamente la respuesta de esto es que lo que nosotros estamos aquí no es argumentando desde la ignorancia, sino desde el conocimiento.
es porque sabemos exactamente, y mucho más de lo que sabíamos antes, cómo funciona la célula, o cómo funciona la vida o las máquinas moleculares, es que nos damos cuenta que no pudieron ser producidas ni por el azar ni por la necesidad. Entonces no es la ignorancia, sino el conocimiento lo que nos lleva a inferir que fueron diseñadas. Es al revés. ¿Alguna otra pregunta? Es más, cuanto más sabemos de cómo funciona la vida, más diseñada se nos muestra, con más elementos de diseño se nos muestra. De hecho, entre paréntesis, los biólogos actuales, para entender cómo funciona la célula y las máquinas moleculares, aplican fundamentos de la ingeniería reversa. Desmontan las máquinas para entender cómo funcionan, igual como lo haría un ingeniero, como lo harían los chinos para copiar los autos y las máquinas de otros lugares. ¿Más preguntas? Es tan potente la evidencia del diseño en la biología que incluso el científico ateo y anticristiano hasta la médula, como dice Richard Dawkins, dice que la evidencia del diseño o la presencia del diseño es tan aplastante en la biología que los científicos tienen que hacer esfuerzo para no pensar o no creer que estas cosas fueron diseñadas. O sea, en el fondo tienen que hacer un esfuerzo de voluntad para sustraerse a la idea de que fueron diseñadas, porque es tan potente la presencia del diseño. Bueno, ese es el problema. Es muy fuerte la evidencia del diseño. Había una observación que decía que el dilema es falso porque el que no podamos tener otra teoría explicativa, tenemos por un lado la selección natural y por el otro lado tenemos el diseño inteligente, pero que el dilema es falso porque podría haber una tercera explicación para la complejidad reductible. Bueno, por supuesto, eso es una posibilidad lógica, pero posibilidad lógica no significa que la mera posibilidad de que algo ocurra desde el punto de vista lógico no significa que va a ocurrir o tengamos que creer que va a ocurrir. Necesitamos algo más que la mera posibilidad lógica para aceptar que un argumento es verdadero. La mera posibilidad lógica no es suficiente, tiene que ser plausible. El punto es que todos los recursos que la naturaleza nos da son el azar y la necesidad. No hay más. Y si el azar y la necesidad no son capaces de explicar un fenómeno, entonces el tercer elemento que queda disponible siempre es el diseño, y no hay más. ¿Eso es simplemente por descarte o porque tenga que ser así? ¿Tiene alguna razón de ser el diseño? No, es porque en la experiencia humana todos los fenómenos que conocemos pueden ser explicados por esas tres causales y no tenemos más. Bueno, es como suponer que existe una cuarta explicación que nadie conoce. También podríamos suponer que existe una quinta, una sexta, pero estamos hablando de lo que podemos conocer, no de lo que no conocemos y no podremos jamás conocer. En la historia de la humanidad, todos los fenómenos pueden ser explicados por una de estas tres causales o una combinación de las tres: azar, necesidad y diseño. Y no hay más. Entonces, toda explicación racional de un fenómeno tiene que ser a partir del azar, la necesidad, el diseño o una combinación, porque a veces pueden interactuar los tres. Uno podría suponer que la extraordinaria variedad de la vida biológica en la Tierra es una combinación del diseño divino más la necesidad física más el azar actuando a través del tiempo. Probablemente sea eso. Pero el problema es que hay un núcleo fundamental de las características de la vida que no puede ser explicado ni por azar ni por necesidad. Y entonces recurrimos al diseño. ¿Se entiende? Pero para responder, no es arbitrario, porque no es porque simplemente no lo podemos explicar. La razón por la cual atribuimos diseño es porque detectamos la presencia de un patrón independiente que lo especifica y que lo explica. ¿Se entiende? Es un concepto a veces no tan fácil de entender, pero supongamos que yo voy por la selva y me encuentro con una piedra en medio de la selva, una selva, no sé, muy densa,
Me encuentro con un objeto que tiene forma humana, una piedra enorme con forma, un tipo moai, no un moai, pero una cosa como un moai. Hay tres explicaciones posibles para que ese objeto esté allí: el azar, la necesidad y el diseño, ¿verdad? Intuitivamente lo atribuyo al diseño, o sea, esto lo hizo alguien, no es el azar, o sea, no fue, ¿no es cierto?, las fuerzas azarosas del clima y el tiempo actuando sobre una piedra hasta que le dieron forma humana. No supongo eso, ¿no? Tampoco lo atribuyo a la necesidad, no hay ninguna ley de la física que haga que las piedras tomen forma humana, ninguna ley de la física conocida. Entonces lo atribuyo al diseño, pero no es solo por eso, sino porque detecto la presencia de un patrón independiente. ¿Cuál es? La figura humana. La figura humana es el patrón independiente. Esta piedra tiene exactamente la misma forma que un ser humano. Ese es el patrón independiente. Y solo la inteligencia es capaz de adecuar un fenómeno a otro, es decir, adecuar un fenómeno determinado a un patrón independiente diferente. Entonces la presencia del patrón independiente explicativo o que especifica el evento lo que nos hace pensar o inferir la presencia del diseño y por lo tanto del diseñador. ¿Algo más? ¿Preguntas? Aprovechen ahora. ¿Dudas? Muy bien, vamos a hacer un break de media hora. No mucho.